El día de hoy nosotros queremos ver un tema que es muy apasionante, que es acerca de la perseverancia de los creyentes. Es un tema bastante complicado para aquellos que no escudriñan las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿puede un creyente, puede un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, puede un creyente naufragar de la fe? ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? ¿Puede alguien que ha nacido de nuevo, al cual Dios lo eligió en la eternidad, luego lo llamó y lo selló con su Espíritu Santo, y luego lo regeneró, le cambió su corazón y le dio fe y le dio arrepentimiento, luego lo justificó legalmente, luego lo adoptó como hijo? ¿Puede un cristiano genuino naufragar de la fe? Bueno, la experiencia, muchas veces el ver dentro de la iglesia, parece ser que hay personas que eran creyentes y de un momento a otro dejaron de ser creyentes. Pareciera que sí. De hecho, hay textos en la Biblia que pareciera como que nos inclinan hacia esa posición. Pero ¿qué significa apartarse de la fe? Primero déjeme decir lo que no es. No significa que todo aquel que dice ser cristiano, no significa que todo aquel que profesa fe en Cristo y que es aceptado como creyente en la comunión de los santos, es decir, en una iglesia, esté seguro por toda la eternidad y que pueda mantener la certeza de la salvación eterna. No significa eso. Yo creo que cuando uno va a la Biblia, el Señor mismo es quien ha establecido un criterio mediante el cual se debe distinguir a los verdaderos discípulos. Y este criterio consiste en mantenerse fiel a las enseñanzas de la palabra de Él y de Jesucristo. Ese es el único criterio que vemos en la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice la Biblia: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecéis, esa es la clave, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la prueba crucial de la verdadera fe es la perseverancia hasta el fin, permanecer en Cristo y continuar en su palabra. Esa es la verdadera prueba de la fe. ¿Cuál es entonces? No es ser fiel por 5 años, por 10 años, por 15 años, por 20 años. Es permanecer fiel hasta la venida de Cristo o hasta que tengamos que morir o partir de este mundo. Mira estos textos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 22. Analicemos 3 versículos solamente. Dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que es fiel por un domingo. No es el que es fiel por 5 años. Será salvo, pero ¿salvo de qué? O sea que estoy en peligro. Sí, estás en peligro si tú no conoces a Cristo, querido amigo. Si tú no tienes a Cristo, estás en grave y serio peligro. ¿Salvo de qué entonces? Salvo de la ira venidera con la que Dios va a juzgar a este mundo, a la humanidad, a la raza caída. El ancla de salvación, la boya que tenemos para sujetarnos y estar a flote es Jesucristo.
Pero si tú no lo tienes, te vas a hundir en el infierno. Por eso dice el texto, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No la aflojes. No la aflojes. Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si alguno no permanece en mí. O sea que la clave en el cristianismo, en el discipulado genuino y verdadero, es permanecer fiel a su palabra, es permanecer fiel a Cristo. No es permanecer fiel a la religión. Porque hay muchos que dicen, yo tengo mi religión, pastor. Tu religión no te va a salvar. Salva a una persona. La persona se llama Jesús. Pastor, yo hago buenas obras, yo soy un buen hombre, una buena mujer. Tus buenas obras no te van a salvar. Porque si fuera por buenas obras, no hubiera necesidad de que Cristo hubiera venido a este mundo. El que salva es una persona que se llama Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña este énfasis de las Sagradas Escrituras? Al menos nos enseñan dos cosas. Primero, nos provee el significado de apartarse de la fe, lo que se conoce también como apostatar. Hay muchos que iniciaron iglesias, que fueron fundadores en iglesias, en institutos, en seminarios, en denominaciones. Estuvieron muy activos y después tú los ves que ya no están en nada. Es posible mostrar señales externas de una fe en Cristo y de obediencia a Él. Es posible dar buen testimonio por un tiempo, mostrar celo por las cosas de Dios y después de un tiempo perder todo interés, volverse indiferente, a veces hasta hostil a las demandas de Cristo y su reino. Eso es posible. Es como la semilla que habla la Biblia en el Evangelio de Marcos, en Mateo, en Lucas, que fue sembrada entre pedregales o entre piedras. En Marcos capítulo 4 se describe todo aquello y dice que son aquellos, cuando da la descripción, aquellos que reciben la palabra con gozo, la reciben con alegría, con júbilo, están alegres. ¡Qué bueno Dios! Me ha bendecido. Y le reciben con gozo. Y la semilla que fue sembrada entre pedregales ocurre que crece. Pero como no tiene raíz profunda, llegan a ser temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, cuando ven las cosas serias en el Evangelio, enseguida tropiezan y caen. Cuando ven las demandas del Evangelio, tropiezan y caen. Y en este grupo hay muchos que parecen ser convertidos, que parecen cristianos, desbordando entusiasmo por un corto tiempo y luego, de un momento a otro, de repente, se enfrían. Desaparecen de la comunión de los santos. Otros no muestran el mismo entusiasmo. Su aferramiento a la fe probablemente nunca es tan evidente. No son como tan entusiastas.
Pero con el paso del tiempo se van haciendo precario y tenue. Y finalmente el vínculo con los santos, con las cosas de Dios, queda roto. No andan ya más en el camino de los justos. A veces uno nomás tendría que recordar las personas que tal vez han estado entre nosotros. Pero en segundo lugar debemos nosotros de considerar la distancia y las alturas a las que una fe temporal puede llevar a aquellos que la tienen. Óigame, una fe temporal. Aquellos que fueron sembrados entre piedras, dijimos que son los que reciben la palabra con alegría y continúan así por algún tiempo en esa experiencia llena de gozo, llena de felicidad, llena de júbilo. Es como cuando tú ves la planta que siembras la semilla y luego aparece el tallo, unas cuantas hojas, una florcita, pero nunca frutos. Tú no ves frutos de su conversión. No hablan de Cristo, no proclaman el Evangelio. No es gente grata con el Señor. El escritor a los hebreos los describe muy bien. Habla muy bien de estas cosas. Y cuando yo leí este pasaje por primera vez, hace como aproximadamente 30 años, a mí me aterró leer este pasaje. Porque me aterra pensar que esas fuerzas que están operando en el reino de Dios se apliquen a aquellos que nunca han sido afectados de manera radical y salvadora por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura en Hebreos 6, versículo 4 al 6. Y ese pasaje es algo que deberíamos tenerlo subrayado. A mí me aterra este pasaje. Y dice así: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia o al vituperio público. Esos son los que se apartan, los que algún día saborearon las cosas de Dios y no tienen más oportunidad porque han apostatado de la fe. Pero la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, porque hay una diferencia entre los que perseveran en la fe y aquellos que son apóstatas. ¿Qué es apostatar de la fe? Parece que Pedro estaba muy preocupado sobre las cosas que veía en la iglesia, en aquellos hombres que habían dicho que creían en el Señor Jesucristo. Así que Pedro trata sobre este asunto y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, oigan lo que él dice. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pedro estaba pensando en aquellos que tenían el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, que tenían el conocimiento, que habían conocido del camino de la justicia y que mediante ese conocimiento habían escapado de las contaminaciones del mundo, pero que se habían vuelto a enredar
en dichas contaminaciones y dejaron el mandamiento hasta volverse, como dice el proverbio, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Por tanto, la misma Escritura nos hace concluir que es posible tener una experiencia muy edificante, noble, reformadora y emocionante. Una experiencia tal vez que nos agrada, referente al poder y la verdad del Evangelio. Uno puede tener esa experiencia. Entrar en contacto con las fuerzas sobrenaturales que operan en el reino de Dios, de manera que se hace a veces difícil distinguir de aquellos que eficazmente han experimentado la gracia salvadora. Y a pesar de todas estas experiencias maravillosas, a pesar de esa cosquillita que sienten, a pesar de esa paz que dicen sentir, no ser participantes ni de Cristo, ni tampoco ser herederos de la vida eterna. Y al considerar la doctrina, por otro lado, de la perseverancia de los santos, debemos esforzosamente considerar esta realidad de la apostasía. No podemos nosotros solamente hablar de la perseverancia de los santos cuando vemos que hay personas que se van por la ventana al mundo otra vez, o que están en el mundo o que tienen una doble vida. No se puede hablar de perseverancia sin hablar de apostasía. ¿Puede un cristiano pecar? Claro que puede pecar. Todos los cristianos pecamos. Nosotros podemos pecar. Yo puedo declarar enfáticamente que los cristianos pecamos. El cristiano puede pecar y cometer un grave pecado y andar errante en ese pecado por un largo tiempo. Pero también es cierto que un cristiano no puede abandonarse en el pecado. No puede vivir en el pecado. No puede quedar bajo el dominio del pecado. La fe en Jesucristo es siempre dependiente de la vida de santidad y de fidelidad. Por eso es que nosotros hablamos de la perseverancia de los santos. Nosotros no hablamos de la seguridad del creyente. Nosotros hablamos de la perseverancia de los santos, de perseverar, de ser perseverante, de ser fieles a Dios continuamente en el tiempo, en nuestras vidas, en la palabra, en Jesucristo. La doctrina de la perseverancia es aquella que afirma que los creyentes perseveran. Perseveran en la fe, perseveran en la enseñanza de las Escrituras. Es decir, aquellos que se han unido a Cristo por el llamamiento eficaz del Padre, que tienen el Espíritu Santo, perseveran hasta el fin. No puede quedar ese creyente en el aire, en el limbo, sino que está perseverando. Si perseveran, se mantienen. Si se mantienen, continúan. Es decir, aquellos que se han unido a Cristo son los que van a continuar perpetuamente. Y no se trata de que vayan a ser salvos aparte de su perseverancia o continuidad, sino que más bien su perseverancia va a ser algo seguro. ¿Y por qué decimos que es algo seguro aquellos que han nacido de nuevo? Bueno, el Señor mismo lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pedro describe a estos genuinos creyentes
esos que perseveran, con tres cosas específicas. Hay ciertas características en aquellos genuinos creyentes que perseveran hasta el fin. Dice él, en primer lugar, son protegidos por el poder de Dios. Dios los protege. En segundo lugar, los protege mediante la fe. Es decir, que el cristianismo no es algo que está en el vacío. La fe del cristiano está centrado en una persona, en lo que hizo Cristo, en su obra en la cruz. Pero en tercer lugar, los protege hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Acaso que no eran salvos? Claro que eran salvos. Está hablando, como dijimos el domingo pasado, de una salvación escatológica, de la salvación que va a ser tomada al fin de los tiempos. Así que estamos seguros en Cristo, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la fe y la santidad. Ahí estamos seguros en Cristo. Siempre y cuando nos mantengamos firmes en la fe y la santidad. Pero entonces tú me dirás, ¿y qué es mantenerse firmes? Bueno, ese es mi siguiente punto. Solamente los que se mantienen firmes hasta el fin, dice la Escritura, son verdaderamente santos o salvos. Perseverar significa perseverancia en la santidad, no perseverancia en la impiedad. Por eso que dice el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, si hay virtud alguna en eso pensad, eso haced. ¿Conoces gente maliciosa que murmura, que critica, que habla a tus espaldas? Siempre hay. Siempre los hay. Tristemente, aún dentro de la iglesia. Pero la perseverancia que el Señor se refiere es la perseverancia en santidad. Esforzarse porque este es el verdadero camino de la perseverancia. Solo los cristianos nominales, óigame bien, los de nombre solamente, pueden apartarse de su profesión y de ahí que sean seriamente advertidos en el libro de los Hebreos acerca de apartarse de la profesión de fe que una vez fue dado a los santos. El texto que leímos, que vuelven otra vez el perro a su vómito y la puerca lavada a su chiquero. Pero en cambio los verdaderos creyentes pueden probar su condición mediante su resistencia a la tentación. Me pregunto yo si perseverarán los creyentes, aquellos que Dios eligió y luego llamó. Es cierto que Dios ha determinado que aquellos que creen en Cristo perseverarán hasta el fin. Claro que sí. Aquellos que Dios eligió, aquellos que genuinamente Dios llamó y eligió, van a ser fieles al Señor hasta el fin.
porque el Señor los va a proteger. Él les va a dar la fe para que sigan creyendo y Él los va a guardar hasta el fin de los tiempos. La respuesta es un enfático sí. Esto significa que los santos, que los que han sido llamados por Cristo, no pueden caer de la gracia. No pueden caer de la gracia. En segundo lugar, también significa que no tenemos licencia para pecar. Porque si Dios nos ha llamado a santidad, si Dios cambió nuestra naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza, los cristianos aborrecemos lo que Cristo aborrece. Dios aborrece el pecado. Nosotros deberíamos aborrecer el pecado. Si Cristo ama la comunión, si Cristo ama la unidad, nosotros deberíamos amar lo que Él ama, aborrecer lo que a Él aborrece. Un creyente no puede caer de la gracia. El que cae de la gracia es aquel que en verdad no ha sido llamado nunca por Cristo. Que saboreó, que estuvo ahí, que estuvo en el umbral, que parece que sí, como que no. Es el que persevera hasta el fin, el que va a ser salvo. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8, este texto clásico y muy conocido. Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Oiga esto. Porque a los que de antemano conoció, o sea, en la eternidad, también los predestinó. A esos que conoció Dios en la eternidad, los predestinó. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que eligió en la eternidad y que los predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, con seguridad que a esos los va a glorificar. Con certeza meridiana que van a ser glorificados. ¿Tú ves? De antemano conocidos, luego llamados, después predestinados, después justificados. Y el mismo Dios se va a encargar de glorificarlos. ¿Quiénes son estos? Se trata de santos, los llamados de Jesucristo, aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Un verdadero cristiano no puede ser definido con términos inferiores de uno que ha sido llamado y justificado. No puede ser menos que eso. Entonces, ¿puede alguien que ha sido llamado y justificado caer de la gracia y no alcanzar la salvación eterna? No, porque Dios es quien lo llamó. Es Dios quien lo eligió. Es Dios quien lo predestinó. Es Dios quien lo regeneró. Ellos, dice Pablo, serán glorificados. Ahora, ¿puede el propósito divino, en otras palabras, de la predestinación fracasar? No. No puede fracasar. Por lo general, estos mensajes o este tipo de mensajes, como los veo tan callados, no son muy populares. A veces no resultan muy agradables a los oídos. Pues este mensaje está en la Biblia. Y debería darnos temor cuando oímos cosas como estas. Temor si estamos así. Pero esperanza y seguridad
si Cristo te salvó. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió. Eso está hablando Jesucristo. ¿Quién lo envió a Jesucristo a la tierra? El Padre, Dios el Padre. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Qué glorioso, qué esperanza, qué certeza. Que si el Señor nos ha llamado, nos ha elegido, si Él nos ha predestinado, si Él nos ha regenerado, como dice la Escritura, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Por lo tanto, los que el Padre le dio a Jesucristo, Cristo no va a perder ninguno. Y es más, Cristo los va a resucitar en el día final. Entonces uno se pregunta, ¿podría la voluntad del Padre, tal vez podríamos pensar que haya una oportunidad para que la voluntad de Dios Padre fracase? ¿Podría fracasar? Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. O sea que no hay manera, no hay forma. Por eso es que el llamamiento es eficaz. Por eso es que nosotros no creemos en ese evangelio que te incita, anda, acepta a Cristo, mira, haz la oración del pecador. No creemos en eso, porque así hay muchas falsas conversiones. Venga, haga la oración conmigo y aquí pasan 500 personas, 100 personas, 40 personas. Ay, cristianos ahora. ¿Por qué? Porque hicieron la oración del pecador. Y tú lo ves después de un mes bautizados y el segundo mes ya no están en la iglesia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es el que se encarga de transformar el corazón cuando Dios ya ha elegido a alguien y lo ha llamado eficazmente. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que eso se nota. Eso es notorio. Cada vez que el Padre entrega una persona a su Hijo, el Señor Jesucristo, mi Señor, es dado a Cristo para que esa persona que le fue dado a Cristo crea en Cristo, crea en Él. Pero al mismo tiempo es una obra soberana y libre del Padre. ¿Por qué el Padre entrega a unos y a otros no? No lo sabemos. Dios es soberano. Lo que deberíamos nosotros es estar agradecidos de poder oír en esta mañana un sermón del Evangelio. Estar agradecidos con el Señor que ha alumbrado nuestro entendimiento. ¿Por qué Dios obra así? No lo sabemos. Hay mucha gente que está en estos momentos en los hospitales, otros están en su casa, otros están en el supermercado, otros están en el mall, otros están en la playa. Pero qué bueno que Dios te trajo aquí hoy. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir al Señor. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Juan 6:65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre.
Es el Padre en que su soberana voluntad, Él determina enviar a quien Él quiera para que crea en Jesucristo. Ponte a pensar, si la salvación dependiera de mí, de nosotros mismos, ¿tú crees que tú o yo elegiríamos a Cristo? Nunca. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a Cristo. Solamente es cuando Cristo alumbra nuestro entendimiento y nos da vida, es que entonces empieza el cristianismo en la vida de un hombre o de una mujer. Ahí es que empieza, no empieza antes. El evangelio empieza en la vida de un creyente cuando el creyente es alumbrado, sus ojos de la conciencia, del entendimiento, con la luz del evangelio de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo es revelado al corazón humano. ¿Y sabe qué es lo que hace el creyente cuando Dios lo vuelve creyente? Ama a Cristo. Lo ama. Está enamorado de Cristo. Y cuando uno está enamorado de Cristo, no le importa la distancia, no le importa el sacrificio, ¿sabes? No le importa ni siquiera el dar, porque uno da en la medida de la generosidad que tiene. Si tú no conoces a Cristo, lo que tú vas a dar es limosnas. Pero cuando tú conoces a Cristo, cualquier cosa que tú des, querido hermano, va a ser insuficiente con lo que Él dio por ti. Porque Él dio su vida por nosotros. Así que en resumen, nadie viene a Cristo si primero el Padre no lo trae. Luego, aquellos que van a Cristo creen en Él. Eso es algo inseparable. El entregar a Cristo por el Padre y creer en Cristo, el que ha sido entregado. Eso es algo inseparable. El Padre entrega a alguien a Cristo y ese que fue entregado a Cristo cree en Cristo. Eso es algo inseparable. Y por supuesto, ama a Cristo. Es el mismo trasfondo que nosotros encontramos cuando el Señor habla con otras palabras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. El versículo 28 y 30 dice la Escritura lo siguiente: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Cristo está hablando a aquellos que el Padre le ha dado, que les da vida eterna, y nadie las va a arrebatar de la mano de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué pasaje a veces tan complicado, porque lo que Jesús está tratando aquí es acerca de la seguridad infalible de aquellos que le han sido dados por el Padre y nunca perecerán. Por un lado, ese que fue entregado por el Padre está en las manos del Padre. Pero cuando llega al Hijo, ahora está en las manos del Hijo. Y dice, y nadie la podrá arrebatar de mi mano. Es tan precioso la certeza, la seguridad. Pero al mismo tiempo la manera misteriosa de uno poder estar en las manos del Hijo, de Dios Hijo y en las manos de Dios Padre. Así que los creyentes en el nombre, los creyentes que creemos en el nombre de Jesús, que creemos en el Señor, como dice la Escritura, nunca perecerán y resucitarán en el día final.
Esta doctrina de la perseverancia de los santos es muchas veces cuestionada, porque los arminianos dicen que la salvación se pierde, pero se pierde para aquellos que no han nacido de nuevo. Esos que apostatan de la fe no eran creyentes genuinos. Esos que se apartan, como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para probarse que no todos son de nosotros. Aquel que se pierde no es el que ha nacido de nuevo, no es el que ha experimentado el nuevo nacimiento, ni es el que Dios lo ha llamado. El que apostata de la fe, el apóstata, es aquel que saboreó por encimita las delicias del Evangelio. Es aquel que se deleitó en las predicaciones y a veces hasta participó y colaboró. Ese es el que apostata de la fe. Pero al que Dios llama genuinamente, no se va a apartar del Señor. Va a ser fiel hasta la muerte. Déjame traer unas breves aplicaciones para concluir. En primer lugar, la fe del cristiano, nuestra fe, debe perseverar hasta el fin si es que hemos de llegar a ser salvos. Otra vez, ¿salvos de qué? Salvos de la ira venidera. ¿Tú recuerdas en los días de Noé? Dios le ordenó a Noé que preparara un arca. Y esto fue a causa de que la maldad en el mundo se había multiplicado. Y Noé construyendo su arca por 120 años, predicando acerca de la justicia de Dios por 40 años probablemente. Y nadie creía en él. Dios estaba hastiado del hombre. Dice la Biblia que se arrepintió en su corazón haber creado al hombre. Sus pensamientos de continuo eran solamente el mal. Hasta que entró Noé en el arca con todos los animales que Dios había designado y Dios cerró la puerta del arca. ¿Sabe lo que vino después? La ira de Dios. Nunca había llovido sobre la tierra. Nunca. Esa oportunidad fue la primera vez. Y la gente vio agua. ¿Qué es esto? ¡Qué bendición! Está lloviendo. El agua es abundancia, la lluvia es abundancia, es bendición. Y fueron sepultados todos los que estaban fuera del arca. Noé fue fiel hasta el final. No juegues al Evangelio. Toma esta amonestación amorosa de este hombre pecador, débil, pero no juegues al Evangelio. Nuestra fe debe perseverar hasta el fin, si hemos de ser salvos. Por lo tanto, esfuérzate en la gracia. Cuando haya un culto de oración, ayer tuvimos un culto de oración. Qué tristeza que muchos que dicen ser creyentes no estuvieron. Nos deleitamos orando en un tiempo de oración y ayuno. Por varias cosas oramos. Tiempo precioso. Pero en segundo lugar, la obediencia es necesaria para la salvación final. No significa que Dios exige perfección. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, pero él dijo, me esfuerzo por asirme de aquello. La obediencia es necesaria para la salvación final. En tercer lugar, los elegidos de Dios no se pueden perder, según Romanos 8:30, texto muy conocido. A los que llamó, los predestinó, a los que predestinó, a esos justificó, a esos también glorificó. En cuarto lugar, algunos creyentes abandonan la fe y se apartan de ella. Pero si esto persiste, muestra que su fe
no fue genuina y que nunca nacieron de Dios, que nunca Dios los eligió. Porque el que es nacido de Dios persevera hasta el fin. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. En quinto lugar, Dios nos justifica completamente por medio del primer acto genuino de fe salvadora. Pero esta es la clase de fe que persevera y da fruto en la obediencia de la fe. Por eso es que cuando Dios nos salva, ¿sabe lo que Dios hace con nosotros? Nos volvemos obedientes a su palabra. Nos sometemos al pastor, a las autoridades, pedimos un consejo, nos volvemos dóciles. Porque Dios está transformándonos. Dios nos está cambiando. En sexto lugar, Dios obra para hacer que sus elegidos perseveren. Para eso Dios obra. Dios nos guarda. Para hacer que sus elegidos perseveren. ¿Tú no has visto aquellas situaciones en las que a veces uno se está como enfriando espiritualmente, apartando, y por ahí llegó un mensaje o por ahí alguien te dijo algo, o fue el Señor que te hace reaccionar? Y a veces no nos damos cuenta. Y Dios obra así porque nos ama. En séptimo lugar, si Dios obra para hacer que los elegidos de Él perseveren, entonces debemos de ser celosos en confirmar nuestro llamado y nuestra elección. Si Dios está obrando en mí, significa que yo voy a ser consecuente con ese obrar de Dios. Por eso es que la perseverancia está en contra del quietismo. El quietismo fue una secta que surgió como en el siglo XVII, donde la gente, para entrar en la presencia del Señor, decían que tenían que estar quietos, tener una especie de meditación y llenarte de Dios. Tú descargabas tu voluntad, tú deponías tu voluntad y entrabas en una pasividad donde básicamente no tenías voluntad. Pero cuando Dios nos salva, nuestra voluntad no es anulada, todo lo contrario. La voluntad está intacta, ¿sabes para qué? Para que vengas a la iglesia, para que vengas a los ayunos, para que leas la Biblia, para que ores, para que hagas buenas obras, para que evangelices, para que proclames el evangelio. Nuestra voluntad no es anulada. Por eso es que debemos de ser celosos en confirmar nuestro llamado, en confirmar nuestra elección. Como lo dice Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1. Y finalmente, yo pienso que esa perseverancia que obra Dios en los creyentes y que los aglutina o los reúne en una iglesia, es de alguna manera un proyecto tipo comunitario. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir con comunitario? Bueno, la forma en que Dios ha decretado hacerla segura es por medio de la facultad del ser humano de luchar colectivamente en la batalla de la fe. ¿Sabes qué es lo que hacemos los hermanos en la fe con mi otro hermano? Nos cuidamos. Yo esperé que digan amén ustedes. ¿O no quieren cuidar a su hermano? Parece que no quieren cuidar ustedes a su hermano. Pero es un proyecto comunitario. ¿Tú sabes por qué es comunitario? ¿Tú has oído hablar de esa frase que se menciona como 58 veces, los unos a los otros?
amonestaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, animaos los unos por los otros, soportaos los unos a los otros. Hay como 58 veces que se menciona ese unos a los otros. Esa perseverancia de ese pueblo de Dios es un proyecto comunitario. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Que yo voy a cuidar de mi hermana y de mi hermano. ¿Y sabes qué es lo que debo hacer? Cuando hablen mal de mi hermano, yo lo voy a defender a mi hermano. No voy a abrir mis labios, ni voy a prestar mis oídos para el chisme y la murmuración. Mira, tú no puedes hablar así del pastor. ¿Cuántas veces no caemos en esa trampa del diablo? ¿Qué pasó? Dios nos ayude a tomar en serio la profesión de la fe. Que Dios nos perdone y Dios levante un pueblo celoso de buenas obras. Que Dios desenmascare al que tenga que desenmascarar. Pero que Dios también tenga misericordia de aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados y viene a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras estemos vivos, siempre hay esperanza.